Estimados amigos, ¿cómo están? Hoy estamos día viernes 29 de julio, en plena fiesta de la patria, pero nosotros no nos detenemos, ¿no? Como hay cierto conocimiento sobre la materia, yo creo que hay que compartirlo, ¿no? Y el día de hoy, junto con mi equipo de trabajo, en especial con mi hijo Arne, entonces hemos visto por conveniente grabar algunos videos sobre un tema que es trascendental para que puedas inscribir tu acto o tu derecho en el registro público. Y nos referimos a los principios registrales, ¿no? En anterior oportunidad tenemos grabado un video sobre principios registrales sobre temas de carácter general, muy pequeño, pero hoy queremos compartirles en varios videos, ¿no?, cada uno de los principios registrales, de tal manera que entendamos bien cada una de estas instituciones jurídicas para que todos nosotros estemos compenetrados con la materia registral, ¿no? En primer lugar, quiero señalarlos algo. Nuestro tema son los principios registrales, pero yo creo que lo primero que uno debe entender es qué son los principios, ¿cierto? ¿Qué son los principios? Para mí es una estructura base de todo sistema jurídico, los principios. Y ustedes saben que se encuentran principios casi en todos los textos legislativos, ¿no? El Código Penal tiene sus propios principios, ¿no? Sin duda la Constitución es principista, ¿no? El Código Civil, con mucha más razón, tiene principios, ¿no?, contenidos en su título preliminar, y muchas leyes tienen por sí principios, es decir, aquella estructura base de todo el ordenamiento jurídico. Se dice entonces que el Código Civil, por ejemplo, no tiene sus principios que están establecidos en su título preliminar. Es decir, el título preliminar no es eminentemente principista, son la base de la estructura del sistema jurídico civil en el país. Se dice además que estos principios en realidad no son simplemente derecho civil, sino son la base, la estructura de todo el sistema jurídico peruano, ¿no? Y esto nos trae a colación muchos temas. Nosotros encontramos principios, pero fíjate tú, del derecho que nosotros tratamos, ¿no?, del derecho registral, ¿no?, encontramos además algo súper especial, súper diferente a todos los demás libros del Código Civil. En nuestro Código Civil tenemos 10 libros aparte del título preliminar. Tenemos el derecho de las personas, lo cual también vamos a grabarlo todo su entender en varios videos, ¿no? También vamos a grabar el tema del acto jurídico, que es mucho más amplio todavía que el derecho de las personas, ¿no? También grabaremos todo el derecho patrimonial del matrimonio, del derecho de familia, ¿no? De hecho que sí, el derecho de sucesiones también, lo que tiene que ver con los órdenes sucesorios y la transmisión por anticipo legítima, por testamento y por legado, lo que tiene que ver con los derechos registrales, ni hablar, ¿no? Todo lo que son derechos registrales principales, derechos reales principales y derechos reales de garantía, ¿no? Lo que tiene que ver con el tema de las obligaciones, lo que tiene que ver con el contrato, con todos los tipos de contratos nominados e innominados que encontramos en el Código Civil, ¿no? Tal vez trataremos algo de prescripción, más cuando hablamos de prescripción adquisitiva de dominio, pero además, sobre todo, conversaremos sobre el libro 9 del Código Civil, que es el derecho registral propiamente dicho. Y entonces tiene un título preliminar todo el texto del Código Civil, ¿no?, que se refiere, ¿no?, exclusivamente a los principios que decoran el Código Civil, ¿no?, el derecho civil, la estructura propia del sistema jurídico peruano, ¿no? Pero sin embargo, cuando uno va revisando el Código Civil, ¿no?, va viendo los libros correspondientes y ninguno de ellos tiene una estructura principista como tal, sino simple y llanamente se basan en la estructura de los principios del propio código, es decir, de todo el texto jurídico del Código Civil. Sin embargo, el derecho registral, tiene su propia estructura de principios, ¿no? Y esos principios que tienen que ver estrictamente con el derecho registral y no tanto con el esquema jurídico de todo el derecho civil, es lo que queremos compartirlos en todos y cada uno de estos videos. Y vamos a ver hasta cuándo y hasta dónde llegamos, ¿eh? Pero primero hay que ver. Los principios hemos dicho que son la estructura base de un sistema jurídico. Y lo primero que quiero compartirles con ustedes es precisamente qué es lo que contiene el título preliminar del Código Civil,
¿no? Más allá no va a ser desarrollado, simplemente tocarles el punto fundamental que es referido a cada uno de los principios que decoran el Código Civil, sino que, ¿no? Y lo que queremos es simplemente un detalle de cada uno de estos principios, porque luego en otros videos desarrollaremos en estricto cada uno de los conceptos base, ¿no? Y cada uno de la estructura propia de cada principio del derecho civil, ¿no? Y el primer principio es precisamente la derogatoria de la ley, ¿no? Es decir, saber cuándo es que se deroga una ley de manera expresa o de manera tácita. El Código Civil, ¿no?, señala en el artículo 1 del título preliminar precisamente la derogatoria de la ley. Es decir, cuando una ley, ¿no?, entra en vigencia, ¿no?, y en su texto contiene el texto de la ley anterior, significa que lo está derogando, ¿no?, que puede ser de manera tácita o de manera expresa. De manera expresa cuando en la misma norma que se dicta se dice tal ley, tal artículo de tal ley queda derogado por imperio de la nueva normativa. En segundo lugar está el abuso del derecho, ¿no? Y es que no está permitido el ejercicio abusivo de un derecho en nuestro sistema jurídico. Todos tenemos derecho, pero se dice siempre que donde termina tu derecho empieza el derecho de los demás. Por lo tanto, si tú tienes el derecho, ¿no?, por ejemplo, de reclamar, pero no tienes derecho, por ejemplo, de tomar la carretera, ¿no? Tienes el derecho de pedirle la resarción, ¿no?, a la indemnización a una persona que atentó contra tu familia, pero tú no tienes el derecho de ir y atentar contra su familia de esa persona. Es decir, este artículo le pone un límite al derecho de las personas correspondientes, ¿no? La aplicación de la ley en el tiempo como tercer articulado del título preliminar, es decir, saber desde cuándo una ley tiene vigencia. De acuerdo con la Constitución, las leyes tienen vigencia a partir del siguiente día de su publicación, salvo que en la misma ley diga cuándo va a entrar en vigencia dicha norma. Por lo tanto, se entiende que las normas no tienen efecto retroactivo, ¿no?, salvo, ¿no?, en materias que tienen que ver con el derecho penal propiamente dicho del reo. Y además pueden ser ultraactivas dependiendo si benefician o no, en este caso, a una persona estrictamente en la materia de derecho penal. Saber cuándo entra en vigencia una ley y hasta dónde se aplica una ley es trascendental para nuestro sistema jurídico. Además que está prohibido aplicar por analogía la ley, ¿no?, por la analogía la ley, cuando es restrictiva de derechos. O sea, cuando la ley es restrictiva de derecho no se aplica de manera analógica a un caso concreto similar o parecido, ¿no? En el artículo 5 y bastante tratado por todos los que estudiamos derecho está el orden público, las buenas costumbres y la nulidad del acto jurídico. Es el principio fundamental, que nadie puede estar en contra de las normas de orden público. Las normas de orden público son las que obligatoriamente los tienes que cumplir, ¿no? Los que atentan contra o sea, ningún acto atenta contra el orden público, no, ni las buenas costumbres. Y además los actos jurídicos tienen que ser válidos, y si no son válidos simplemente son actos jurídicos nulos. El artículo 6 de este título preliminar habla, por ejemplo, del interés para obrar, y es que cuando uno tiene un interés, o sea, cuando uno tiene un derecho, ¿no?, tiene que hacerlo valer. Justamente el derecho que tú tienes es tu interés que tienes para obrar. Si le deben a alguien de tu familia, tú no lo puedes decir, obrar a esa persona que le debe, porque no te debe a ti, ¿no?, porque tú no tienes interés en cobrar. Ahora, si le deben a tu papá y tu papá fallece, ¿no?, a ti te transmitió el derecho, ¿no?, por representación representa a tu papá, entonces tú tienes el derecho de cobrar esa creencia, tienes interés para obrar, ¿no? El artículo 7 que tiene que ver con el principio de iura novi curia, ¿no?, aquel principio que dice que el juez tiene que aplicar el derecho que corresponde al pedido del demandante, aunque él no lo haya invocado en la demanda, ¿no? Principio fundamental en derecho civil, ¿no? Además, aquel principio que dice, mira, por defecto o deficiencia de una norma tú no puedes dejar de administrar justicia, señor juez, ¿no? Además, la aplicación supletoria del Código Civil, ustedes saben que el Código Civil es la norma madre después de la Constitución, ¿no?, respecto del cual tú aplicas todos y cada uno de sus articulados a cada una de las situaciones jurídicas, ¿no?, siempre y cuando no choquen con su naturaleza. Es decir, si yo por ejemplo tengo un contrato, ¿no?, repetido que no está en el Código Civil, o por último tengo un contrato celebrado que tiene que ver con el Código Civil, por ejemplo, de permuta, ¿no?, y yo no le he completado todo el articulado correspondiente de las normas sobre la permuta, ¿no?, yo tengo entendido de que si ello no está completo,
lo que tengo que hacer y ante el defecto de una norma, tengo que aplicar supletoriamente el Código Civil, ¿no? Y esto es lo que nos dice el título preliminar del Código Civil. Y además los vacíos y defectos de una norma, cada uno tiene la obligación, los jueces, por ejemplo, respecto de la entidad superior, ¿no? el Tribunal Constitucional, etcétera, ¿no? tienen obligación de comunicar al Congreso de la República los vacíos y los defectos de una ley. Es decir, esta es la estructura base, ¿no? del texto principista del título preliminar del Código Civil. Esas son las reglas básicas de todo el derecho civil. Sin embargo, el Código Civil, dentro de su estructura, ¿no? de sus 10 libros, tiene un libro que es estrictamente derecho especial y no es derecho general, ¿no? Es decir, todos los demás libros del Código Civil son de carácter genérico, ¿no? de carácter general. Sin embargo, el Código Civil, en su libro 9, ¿no? referido a los registros públicos, es un derecho totalmente especial, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que ante cualquier situación que se presente entre el derecho común, ¿no? que es el derecho civil, y el derecho especial, que es el derecho registral, prima el derecho registral. Tan especial es este libro, ¿no? que tiene su propia estructura de principios. Y precisamente son esos principios lo que uno va a desarrollarlo en todos y cada uno de estos videos. Pero ¿qué son los principios registrales? Se dice que los principios registrales son la estructura que sustenta y sostienen el sistema registral peruano, ¿no? Son los elementos básicos de un sistema registral. Son los criterios básicos que conforman el sistema de publicidad jurídico inmobiliario, ¿no? Los principios registrales son auténticas normas jurídicas que forman un conjunto normativo del derecho registral. Es decir, hemos encontrado diversos conceptos de lo que es un principio registral. Tiene que ver en muchos casos con aquella posición jurídica respecto de la publicidad registral inmobiliaria. Tiene que ver con los elementos estructurales básicos del sistema jurídico registral peruano, ¿no? Tiene que ver todo con el derecho registral propiamente dicho. Es decir, el principio registral, ¿no? aquel sustento que tiene el derecho patrimonial de la persona, tiene que ver con el concepto básico de los principios registrales. Y el primer principio registral que queremos abordar, porque no hay un orden, ¿no? Los principios registrales se aplican de acuerdo con la naturaleza del derecho inscribible, ¿no? Si usted lleva una compra-venta a decirle que A le ha vendido a usted, entonces yo aplicaré el principio de tracto sucesivo para decirle que el que te tiene que vender es A, tú que eres B. O sea, ¿de quién lo compra? De A. Yo aplicaré ese principio. El principio no tiene un orden. Se podría entender que el primer principio podría ser derogación. ¿Por qué? Porque es cuando tú le presentas el derecho al registro público. Y podría llamarse así, pero alguien me dirá, oye, principio de publicidad primero, porque antes de comprar yo tengo que averiguar en el registro público en qué condiciones está una propiedad. Por eso les vuelvo a repetir, estimados amigos, el orden de los principios registrales no existe un orden, va a depender de la naturaleza del acto inscribible para uno aplicar el principio registral, ¿no? Se entiende entonces que estos principios registrales son los que ordenan el procedimiento, son actos totalmente concatenados, un principio tiene que ver con el otro, etc. Por eso es que van a ver el mismo concepto en muchas ocasiones respecto de diversos principios aplicables en el sistema registral peruano. Pero veamos primero, si yo inscribo un derecho, ¿no? Es obvio, tengo mejor derecho que el que no lo inscribió. A esto se refiere el principio de oponibilidad. En algunos lugares este principio de oponibilidad, ¿no? se llama inoponibilidad, es decir, al revés, ¿no? Inoponible significa que si tú no inscribiste, no puedes oponer tu derecho al que inscribió. Si tú inscribiste después, no puedes oponer tu derecho al que inscribió primero. Pero como está la estructura básicamente en América Latina, ¿no? nos referimos al principio de oponibilidad, y es como también se le trata en el sistema jurídico peruano. Principio de oponibilidad, lo que yo inscribo, ¿sí? opongo al que no inscribió. Por el principio de oponibilidad se dice que todas las situaciones jurídicas inscritas, ¿no? están inscritas para alcanzar, ¿no? la eficacia jurídico real, ¿no? eficacia frente a terceros con independencia de su correcta naturaleza o de su concreta naturaleza,
¿no? Real o personal u origen convencional o judicial. O sea, más allá de todas las situaciones que se puedan presentar, por ejemplo, si yo tengo una inscripción que se ha basado en un derecho personal, un embargo, ¿no? Mi embargo inscrito, ¿lo puedo poner ante una persona? Claro que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es de naturaleza personal, ¿no? De naturaleza crediticia, de naturaleza obligacional, es un embargo, ¿no? Pero sin embargo yo inscribo una compra-venta, es de naturaleza real. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, si es de naturaleza real, ¿no? Es una compra-venta, por ejemplo. Yo puedo ponerlo, claro que sí. Si yo inscribo mi compra-venta, no va a poder inscribir otro que ha comprado, ¿no? Después de mí. No puede inscribirlo, ¿no? Entendamos entonces que el que inscribe tiene mejor derecho que el que no inscribe. Principio de oponibilidad. Ahora, ¿de dónde viene el documento? ¿Ha sido convencional entre nosotros o ha ocurrido como consecuencia de un mandato judicial? Podemos entender entonces que, por ejemplo, es una compra-venta, es de naturaleza convencional. Es decir, me fui con vendedor y comprador y compramos la propiedad y vendemos la propiedad. Por lo tanto, la compra-venta es un acto jurídico estrictamente convencional, voluntario, ¿no? Que lo ha celebrado vendedor y comprador. En cambio, si yo, por ejemplo, tengo una propiedad por un remate público, ¿sí? Entonces ya no es convencional, ¿no? Es un hecho forzado, ¿no? Es un hecho que nació por la obligación de un deudor que no pagó la deuda al acreedor, y por lo tanto quien decide el remate es el Poder Judicial, es el juez, ¿no? Es decir, yo en virtud del principio de oponibilidad no simplemente tengo mi derecho inscrito y por lo tanto lo opongo, ¿no? O de repente el que tiene derecho inscrito ya no me lo va a permitir a mí inscribir mi derecho, por lo tanto no lo voy a poder oponer, ¿cierto? Entonces tenemos una variedad de aspectos que vamos a ir analizando en el transcurso de todos y cada uno de estos videos respecto a los principios registrales. En el número 2, en el próximo número, ¿no? Vamos a continuar con el principio de oponibilidad, que es un principio importantísimo para nuestro sistema jurídico peruano. Regresamos, amigos.